Progresivo Podcast con Javier Osuna. Moderno, cristocéntrico, evolutivo. Comenzamos. Buenas tardes, estamos aquí presentando el primer capítulo en Positiva Streamer. Tenemos a nuestro invitado especial, un gran amigo, lo conozco de años, Fabio Mejía. Bienvenido. Gracias por la invitación. Hoy tenemos un tema muy controversial dentro de la comunidad cristiana. Quizá vamos a tocar cosas que la gente no se atreve a hablar en las iglesias, por eso decidí invitarte a ti, por la experiencia que tienes. Así que esperamos que esta conversación sea una conversación fluida, orgánica, nada ortodoxo y poder sacar todo. Ok, perfecto. ¿Quién es Fabio Mejía? Pues originalmente soy de Honduras, emigré al estado de Utah en el año de 1998 y estando aquí pues en el estado de Utah, ver la necesidad dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, pues a la edad de 28 años Dios me llamó al pastorado y pues precisamente pues el mes de octubre cumplí 20 años como pastor aquí en el estado de Utah y ha sido una aventura. Ya sabemos que pues Estados Unidos es un país muy cultural. Venimos gente de diferentes países, diferentes culturas, pensamientos y en cuanto a Dios, en cuanto a la Biblia. Y entonces un reto, yo pienso, para cada pastor, el poder interactuar y saber cómo hablar con las personas que vienen de otros países y llegan al estado de Utah. Y pues estos años han sido una aventura y pues en todos esos años también te he conocido a ti, sí, ¿verdad? Muchos años, y ha sido pues una bendición el poder seguir pastoreando y seguir marcando la diferencia en lo que es el Evangelio de Jesucristo en el estado de Utah. ¿Qué ha sido para ti desenvolverte como pastor dentro de una comunidad cristiana multicultural? ¿Qué estrategias has usado? ¿Ha sido difícil? ¿No ha sido difícil? ¿Con qué sorpresas te has encontrado? Yo creo que como pastor, pero antes de pastor, como miembro de una iglesia, muchos venimos con conceptos doctrinales que hemos crecido y llegamos a un país multicultural donde cada líder también tiene su manera de trabajar. Y yo creo que no es nada fácil el poder adaptarse al trabajo que se está haciendo dentro de una iglesia. Yo creo que como pastores, como cristianos, debemos de entender algo muy fundamental. Es como el tratar a los demás, ¿verdad? Dentro de la iglesia cristiana tiene que haber respeto. Yo creo que es algo muy fundamental cuando nosotros comenzamos a asistir a una iglesia. El respeto, la comprensión y la aceptación. Entonces, si nosotros sabemos lidiar con estas tres cosas, entonces yo creo que podemos nosotros guiar un pueblo multicultural para hacer cosas que nos unan como cuerpo de Cristo. Oh, wow. Cuando tú recibes el llamado del Señor al pastorado, ¿cómo pudiste definir que estabas siendo llamado o que era una emoción o que fue solamente, no sé, un sueño raro? ¿Qué te llevó a la convicción de que, tengo el llamado al pastorado y tengo que entrarle? Yo creo que Dios nos va formando con el tiempo. No creo, más que todo, no creo en las casualidades, en las emociones. Cuando uno comienza a estudiar más la palabra de Dios, uno comienza a entender lo que es Dios, porque eso es la palabra de Dios, es entender a Dios, cómo es, cómo piensa, sus deseos. Y entonces,
Pues estando muy jovencito, 28 años, yo me recuerdo que Dios comenzó a llamarme a través de sueños. Okay. Pero Dios ya había trabajado conmigo desde Honduras, siendo un jovencito de 15, 16, 17 años, preparándome, estudiando en institutos bíblicos, y eso yo creo que era parte del plan de Dios más que todo, y que a través de los años pude descubrir ese llamado a mi vida. Y yo creo que cuando Dios te llama, Dios te da la fuerza y la capacidad y el respaldo de Dios abriéndote puertas para que tú puedas ejercer el ministerio con eficacia. ¿A qué edad tú aceptaste a Jesucristo? ¿A qué edad yo en el año de 1993, pues yo le di mi corazón a Jesucristo y fue algo muy, muy personal, más que todo, siendo un joven con muchos perjuicios en mi mente, crecido en un hogar disfuncional, crecido en un hogar pues donde reinaba pues la idolatría, la brujería, el maltrato, el abuso físico, el abuso emocional. Entonces, dentro de mi mente era muy difícil entender en ese momento lo que es Dios en sí. Si no conocía a un Dios religioso, pero cuando visité por primera vez una iglesia, pude experimentar algo sobrenatural, y lo que vi fue eso: respeto, comprensión y aceptación. Sí, y eso es lo que me motivó a continuar yendo a la iglesia. Tenías como 16, sí, 15, 16, 17 por ahí, sí, ¿no? 15 Para años 93. Más o menos. Sí. ¿Qué concepto tenías tú de la iglesia antes de aceptar a Cristo? No conocía mucho de lo que era la iglesia cristiana evangélica, entonces tenía un concepto vago, o sea, nomás una religión más, okay, ¿verdad? Y ese era todo el concepto que tenía. Sí, algo fuera de tu círculo. Tenemos un tema muy especial hoy, es ¿quién cerró la puerta? Y nos queremos enfocar en el trigo y la cizaña. Crecen juntos, es necesario que crezcan juntos, y en Mateo 13:30 habla de que los dos serán cortados, primero la cizaña será atada, echada al fuego, y luego el trigo va a ser separado. Y de ahí quiero partir. Hay muchas preguntas que están en el aire dentro de la comunidad cristiana. La gente está impuesta a ir a un servicio religioso o cristiano por 2 horas, o entre semana 1 hora, 2 horas. Pero sabemos enfáticamente que eso no es la iglesia. O sea, esa es una reunión en la cual pues tienes que convivir, tienes que relacionarte, tienes que socializarte. Y es ahí donde empieza este tema. Por mucho tiempo hemos visto personas que van y vienen de la iglesia. Tenemos algunos tópicos aquí que quisiera compartir contigo y que los discutiéramos, o que tú me dieras tu impresión acerca de eso. Primero es saber qué tipo de personas tenemos dentro de la iglesia. Hay de todo. Tú decíamos que éramos multiculturales, ¿no? Y cada quien trae sus cosas. Hablábamos hace rato durante un café que algunos creen o traemos heredados en nuestra cultura ciertas cosas que los americanos no tienen. Por ejemplo, hablabas de tradiciones en cuestión de medicinales, o en tradiciones de festejos, o tradiciones como todo tipo de cosas, que en sí eso no es religión, son solo cosas o prejuicios que nosotros traemos y que las arrastramos dentro de la iglesia. Todos son diferentes. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes maneras de entender las cosas, diferentes maneras de procesar el mensaje. Y ahí está la clave de esto. Por eso te preguntaba qué tan difícil era para ti poder estar conviviendo con tantas personas con diferencias culturales o ideas diferentes. ¿Cómo puedes ampliar tu criterio para poder llegar a todo tipo de personas? Obviamente el mensaje no vuelve vacío, porque la Biblia lo dice, ¿no? Claro. Pero ya en cuestión ético y de trabajo,
me imagino que te has encontrado con muchas situaciones dentro de la iglesia. Algo tan sencillo, cualquier discusión de algunas personas dentro de la iglesia. ¿Cómo manejas una discusión? ¿Cómo manejas un problema dentro de la iglesia? Yo creo que, mira, de todo lo que estás hablando, las preguntas que han surgido, yo lo puedo resumir en Romanos 12:18 y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Entonces, por eso te comentaba acerca del respeto, la comprensión y la aceptación. El respeto tiene que tener un límite. Cuando se pierde respeto, entonces comienzan a surgir muchas cosas dentro de la iglesia. La comprensión es entender el nivel educacional que pueda tener una persona en cuanto a interpretación de la palabra, y la aceptación es saber que a la iglesia llega todo tipo de persona, llega gente golpeada, dañada, mal instruida. Entonces, ¿cómo vamos como iglesia nosotros a actuar para poder mantener un balance y mantener la unidad? Porque de eso se trata la iglesia, la unidad. En mis años de experiencia, yo creo que las almas que van a las iglesias, las personas que van a la iglesia, tal vez están actuando como cizaña, no es que sean cizaña, como cizaña, porque son personas que vienen dañadas, golpeadas, mal formadas dentro del evangelio. Cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios a través de los años, entonces nosotros vamos a ir madurando en cuanto a nuestra manera de pensar y ver las cosas dentro de la iglesia. Entonces, toda iglesia tiene reglas, tiene normas, tiene su disciplina. Entonces, cuando yo llego con mis normas, con mis reglas, mis disciplinas de la iglesia de donde salí o del país de donde vengo, entonces va a ser muy difícil a veces encajar en tal iglesia, digamos, sí. ¿Verdad? Por eso tenemos que entender la importancia de, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todas las personas. Saber cómo contestar a aquellas personas que tal vez vienen con ese concepto doctrinal o como ellos se les ha enseñado, y cómo nosotros vamos a responder de una manera clara y bíblica para que la persona pueda entender lo que Dios trata de enseñarnos a través de su palabra, para así tener algo en común, y es la unidad. Así como Jesús y el Padre son uno, su deseo de Jesús es que nosotros, cada uno que estemos en una iglesia, seamos uno en Él, para que el mundo crea que Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Sí. Basado en el comentario que estás diciendo, ¿tú crees que todos en la iglesia son cristianos? Obviamente no. O sea, no somos convertidos. Somos una comunidad que estamos unos convertidos, otros no convertidos. ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo tú diferencias a una persona convertida y a una persona no convertida? Es simple, a través de sus frutos, ¿verdad? La Biblia es muy concisa en cuanto a los frutos de un verdadero cristiano, pero también en la Biblia podemos encontrar personas que estaban dentro de la iglesia, habían aceptado el evangelio de Jesucristo, pero sus acciones eran contrarias a lo que Jesús había enseñado. Entonces, yo creo que para poder entender eso dentro de la iglesia, no hay nada mejor que ver los frutos en las personas. Sí, pero, o sea, durante ese proceso, porque todos estamos en un proceso, ¿no? Durante ese proceso, pues, pueden suceder muchas cosas. La gente viene y de aquí a que dé fruto, obviamente, tiene que llevar una convicción, llevar un proceso, entregarse y todo eso. Y hay gente que realmente no está convertido. Entonces, de ahí viene la retórica de que el trigo y la cizaña crecen juntos,
porque es referente también a eso, de que dentro de tu iglesia, dentro de la congregación, hay personas que no son, que están viniendo o vienen por X razón, pero están ahí. Entonces, de hecho, hasta los que en algún momento dijimos que éramos convertidos, ha habido fallas y hemos afectado a personas. Entonces, de eso se trata este tema. De que mucha gente, por ejemplo, en el chat que teníamos hace un momento, mucha gente habla de lo que demandan dentro de la iglesia, que obviamente sé que son conceptos que la gente ha tomado, porque como tú y yo tenemos tanto tiempo en la iglesia, sabemos que son mitos de que la iglesia no te demanda perfección, ¿verdad? Porque es un proceso. Pero la gente lo ve así. Entonces a ese tipo de personas está dirigido este programa, este podcast. De personas que no vienen a la iglesia por X razón, porque se fueron, porque lo lastimaron, porque ellos piensan que alguien les pateó y los sacó de la iglesia, o usaron de pretexto simplemente eso para irse. ¿Sí me entiendes? Entonces, esas personas están conviviendo con personas que no son. Y es ahí donde yo hablaba de tener cuidado de la familia, tener cuidado de ti mismo y de con quién te relacionas. No es para dividir la iglesia ni para atacar la iglesia. Es simplemente como, hey, no podemos ignorar que suceden cosas dentro de la iglesia. O sea, sí suceden cosas. Sí, el asunto está, yo creo, la palabra de Dios más que todo es clara cuando nos advierte que dentro de la iglesia se van a filtrar, que eso es algo muy, muy importante para analizar. Cuando se filtra a alguien dentro de la iglesia, con intenciones, más que todo de división, de formar un cierto grupo de personas con la finalidad de destruir la obra de Dios. Afectar a la iglesia. ¿Verdad? Afectar la iglesia. Entonces, en los años que he estado como pastor, sí, claro, he tenido personas que han llegado con esa mentalidad. O sea, llegan con un espíritu de error y van con intenciones especialmente de destruir la obra de Dios. Una pregunta especial o importante aquí es, ¿hasta dónde debería llegar la autoridad de un pastor hacia el creyente, hacia sus miembros o hacia un miembro en particular dentro de la congregación? Yo creo que eso es una evaluación que se lleva con el tiempo. Yo creo que más que todo para mí, en mi concepto, en los años que tengo 20 años pastoreando, yo creo que ver desarrollándose a la persona dentro de la iglesia, conociéndola, a la persona uno puede formar un concepto de la persona, independientemente si la persona es de carácter fuerte, si es de carácter dulce, si es melancólico, flemático, sanguíneo. Recuerda que somos seres humanos, ¿verdad? Entonces ahí entra el trato a los demás, el respeto, la comprensión y la aceptación. Algo que marcó mi vida dentro de la iglesia, que hasta el día de hoy he permanecido dentro de la iglesia cristiana, fue esas cosas, el respeto. Siempre tener ese respeto hacia como persona, ¿verdad? La comprensión, entender quién eres, de dónde vienes, tu trasfondo. Porque en mi persona nunca me he tomado una cerveza. Nunca en mi vida visité un club nocturno, nada de, digamos, de que muchos han practicado, ¿verdad? Sí. Pero hice tal vez otras cosas, ¿verdad? Y la aceptación. Algo que me gustó, eso de la iglesia donde yo comencé, me aceptaron tal como era, un poco chiflado. Sí. Pues así debe ¿verdad? Y eso es lo que a mí me gustó. Yo creo que cuando entendemos eso como pastor, vamos a tener una iglesia armoniosa, pero volvemos a lo mismo. Debido a tu pasado, muchos formamos barreras que deberíamos de romper
pero tampoco podemos nosotros evadir lo que la palabra nos enseña, como el Salmo 133:1, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y Jesús enfatizaba en Juan 17:22, decía, la gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Eso es lo que Dios busca, ¿ve? En el cuerpo de Cristo, para que el mundo, esa es la finalidad de la unidad de la iglesia. No es llevarme bien con cierto grupo de personas, sino la finalidad de la unidad de Jesús hacia la iglesia es para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Has alcanzado ese nivel de decir, has podido experimentar esa unidad? No, que dices que sean uno. En los 20 años, muy aparte de cualquier conflicto que haya surgido dentro de la iglesia o que esté sucediendo dentro de la iglesia, en algún momento con un grupo pues, no definido de cuántos, ¿has logrado sentir eso de decir, somos uno? Claro, sí. Hay etapas en mis 20 años como pastor que he sentido tanta la unidad, el amor, la comprensión, el trabajo en equipo, que tú mismo sientes. Sí. Tú lo sientes porque es algo que se siente y es algo que se experimenta, ¿verdad? Sí. Y cuando lo experimentas, ese sentimiento interior, sí. Tú dices, esto viene de Dios, sí, cuando ves esa unidad, porque ese es el deseo de Dios. Ese fue el deseo de Jesús. Oró por las próximas generaciones que vienen, sí. Que así como Él y el Padre son uno, su deseo es que nosotros seamos uno en Él, con la finalidad. Porque la finalidad de la iglesia no es simplemente voy a la iglesia y soy salvo. Sí. No, la finalidad de la iglesia es ser luz a aquella gente que vive en confusión, que tienen problemas emocionales, problemas espirituales, problemas conyugales, económicos. Eso es el mundo que vivimos. Sí. Y si nos acercamos a Dios y si vamos a una iglesia y vamos a un lugar, es porque queremos acercarnos a Dios. Sí. Entonces ahí entra un papel muy importante como pastor. Yo en lo personal, eso es lo que enseño a la iglesia, la unidad. ¿Y cuál es la mejor manera de enseñar la unidad en la iglesia? Parando el chisme. Parando el chisme. O sea, okay. Si paras el chisme, si tú como líder sí. No prestas tu oído al chisme, entonces tú vas a comenzar a experimentar unidad, aunque algunos tal vez no van a estar de acuerdo en ciertas cosas, porque así es, somos seres humanos y donde habemos seres humanos siempre van a haber desacuerdos, ¿verdad? Entonces, sí. Lo importante yo creo que debe de ser eso. Política existe dentro de estamos hablando de la iglesia global, universal, en las congregaciones. ¿Existe? Claro que sí existe. ¿Es bueno? ¿Es malo? Yo creo que en cierta manera, cuando hablas de política dentro de la iglesia, depende a qué tipo de política te estás refiriendo. Por ejemplo, la política en cuanto al gobierno de la iglesia. Eso es lo que yo creo que a veces es importante tener, ¿verdad? Recuerda que los discípulos de Jesús, también ellos tenían su sistema de gobierno, lo que es la iglesia primitiva, los ancianos, los diáconos, todo. Y no era cualquier persona que se ponía. En una ocasión vinieron los griegos a reclamarle a los discípulos porque habían descuidado a las viudas, ¿verdad? Y entonces ellos les dijeron, ¿sabe qué? Pues busquen entre ustedes 7 varones, pues de buen testimonio, ¿verdad? Sí. Llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de este trabajo. Entonces vemos ahí una política para bienestar de la iglesia, donde todos en un mismo sentir evaluamos
la vida espiritual de la persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que la política dentro de la iglesia es buena, pero cuando la política se corrompe, sí, es el problema. Es tú diezmas, tú no diezmas, tú me caes bien, tú me caes mal. Entonces, cuando se corrompe la política, sea dentro de la iglesia o a nivel global de cualquier país, eso lo estamos viviendo nosotros. Cuando la política se corrompe, hay conflictos, hay problemas. La política y puede ser en la iglesia también. La política bien aplicada es orden. Claro. Es organización, es organizar y ordenar para un desarrollo favorable de lo que se esté hablando, ¿no? Ya sea un país, una iglesia, lo que sea. Pero la política mal utilizada genera monopolio. Claro. ¿Te has encontrado en tu experiencia dentro de la iglesia personas que intentan monopolizar dentro de la iglesia? Claro que sí. He encontrado, pues he tenido personas así, ¿verdad? Okay. Entonces yo creo que ahí es donde entra el grado de madurez. Como creyente primero. Número 2, madurez como pastor. Y madurez en cuanto a las escrituras, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a madurar en cuanto, como hijos de Dios, yo creo que nuestra mente comienza a cambiar. Y rápido tú puedes discernir. Es algo que el mundo no puede entender, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar. Te va a guiar hacia toda verdad, te va a guiar hacia toda justicia. Entonces, es ahí donde Dios te va guiando. Y como pastor, como líder, tú tienes que ir evaluando la vida de las personas a través del tiempo, ¿verdad? Cuando quieren venir a, digamos, a persuadirte, porque a mí me han persuadido muchas veces, para que suelte el púlpito, para que dé privilegios de ciertos cargos, mover política, digamos, corrupta dentro de la iglesia, favoritismos a ciertas familias, a ciertas personas. Sí. Entonces, yo creo que depende de uno del líder como pastor, el poder frenar o darle, ¿cómo dicen? Rienda suelta. Rienda suelta. Y después vienen los conflictos. Sí, después ya vienen contigo todos dañados. Y por eso, yo creo que por eso tenemos iglesias dañadas. Porque todo comienza del liderazgo, ¿verdad? Hablabas que servir es un privilegio, porque es dar privilegios, ¿no? ¿Qué pasa con el autoritarismo dentro de la iglesia con líderes a los cuales tú pusiste y empiezan a ser más autoritarios que tú en algún momento y empiezan a tener control más que el pastor o empiezan hasta llegar al punto que la gente confunde quién es el pastor y quién es el líder? ¿Qué haces en ese caso? Bueno, yo creo que es falta de carácter. Yo creo que el llamado de Dios es algo personal hacia cada persona. Si tú eres un líder o un pastor, digamos, que fuiste puesto por los hombres, vas a fracasar en tu liderazgo. Si fuiste un pastor que tú mismo te pusiste, vas a fracasar en tu ministerio, en el pastorado. Pero cuando eres llamado de Dios, yo creo que el llamado de Dios es lo más fundamental para permanecer en autoridad. Cuando tú tienes el llamado de Dios, tú vas a mantener esa balanza, ¿ok? Sí. En las personas que lleguen con un espíritu gris, digámosle, ¿verdad? Con un espíritu de querer controlar, que se haga esto, que se haga aquello, que esto sí, que esto no. Y cuando tú como pastor cedes a estas cosas, entonces tu ministerio puede fracasar. Puede caer. O puedes vivir un pastorado frustrado. Y no hay nada peor que estar frente a una obra y pastoreando con frustraciones. ¿Y qué hay de los hermanos, o sea, de los miembros? Porque él no está siendo autoritarista contigo, está siendo autoritarista con la gente. Entonces la gente se empieza a confundir. ¿Qué haces tú en ese caso? ¿O qué hace un pastor con una persona así? O sea,
hablas con él, lo mueves, lo confrontas. Confrontar. Recuerda que la iglesia es un lugar de restauración. Entonces yo creo que el diálogo siempre te va a llevar a tomar una decisión. Si tú te haces de la vista gorda, ese es el problema. Entonces, algo que yo he hecho en mis 20 años como pastor es frenar inmediatamente cualquier cosa que pueda dañar la imagen de Cristo. Uh-huh. No en sí de los que vamos a la iglesia, es la imagen de Cristo. Porque esa es la finalidad, lo que leímos, que esa fue la oración de Jesús, que seamos uno, para que el mundo crea. ¿Por qué el mundo ha dejado de creer en la iglesia? ¿Por qué el mundo ha dejado de creer en los pastores? Por lo mismo, porque hemos perdido el enfoque principal de la unidad, de lo que es el liderazgo, de lo que es el ministerio. Entonces, yo creo que como pastor, como líderes, tienes que aprender a, cortar las cosas de la raíz. Sí. Entonces, para los miembros de la iglesia quedaría como parte del proceso de crecimiento. El ver ese tipo de comportamientos y... O sea, no afectarte, sino saber que hay tipo de personas así y el pastor en algún momento debe de tomar cartas en el asunto. Porque muchas personas se han ido de la iglesia por esa razón. Claro. O sea, basado en la encuesta que tenemos, muchos hablan de eso, que quieren que hagas lo que quieren y que te presionan, te dicen cosas o te dicen qué no debes hacer, qué debes hacer y hablan sobre eso, sobre un liderazgo autoritarista que te dice hasta cómo vestirte o a dónde puedes ir o a dónde no puedes ir. Entonces, a ese punto voy. Porque ellos no van a venir contigo a hacer así contigo. Ellos están siendo así a espaldas tuyas con los miembros. Entonces, lo recomendable sería que eso se llevara al pastor y el pastor pues ya ve qué hacer. Yo creo que eso se gana, yo creo que con el tipo de pastor que eres. Si eres un pastor que convive con sus ovejas, tú vas a entender la situación que ellos están viviendo o que están pasando. Uno ve el semblante de la gente. Dice que, pues, con la mirada matamos. Sí, entonces, uno como pastor tiene que entender eso y ser abierto. Y yo creo que cuando un pastor es abierto con los miembros, con su cuerpo de liderazgo, y cuando surgen situaciones así, personas que quieren pasar la autoridad del pastor y tomar control de la obra, entonces yo creo que va a ser algo más fácil para el pastor cuando hay una relación más personal con la membresía, ¿verdad? Yo en mis años como pastor siempre trato de estar en contacto con los miembros. Un domingo, les digo yo, anda de vacaciones. Falta 2 domingos, ya digo, algo está pasando. Está en el hospital. ¿Verdad? El tercer domingo, entonces ya voy. Precisamente hoy me tocó ir a visitar a una miembro que ya tenía 2 domingos de no ir. Entonces hoy fui y le dije, ¿cómo está todo? Le hemos extrañado. Entonces yo creo que esa es la vida pastoral, más que todo, estar pendiente. ¿Por qué? Porque ellos ven esa fidelidad hacia Dios primero y ven el interés que tienes como pastor hacia las personas. Y no importando quién sea la persona, ¿verdad? Esta es la comprensión y la aceptación. Ok, si tú eres un buen miembro, te voy a visitar. Si veo que tú no eres un buen miembro, ahí, ¿verdad? Pues sabes que no es así. Antes se basaba en si diezmo o no diezmo. Claro, ¿verdad? Sí, si entonces, es frecuente, no es frecuente, si viene o no viene. No viene. Entonces yo creo que el amor de Dios va más allá de los intereses personales, ¿verdad? Yo creo que como pastor debemos de entender eso, la importancia de ser abiertos a todas las personas que llegan a la iglesia, aun que vayan con malas intenciones o personas que vayan dañadas, que eso es otra cosa, porque llegan personas dañadas y cómo esas personas pueden encontrar un lugar donde restaurarse, donde crecer en la palabra, porque tal vez fueron mal formados, mal enseñados y vienen con esa escuela. Entonces, cuando llegan a la iglesia contigo,
y ven la manera que tú trabajas. Yo he tenido la experiencia de eso, que muchos se han restaurado en su caminar, en lo que han estado yendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Te ha llegado alguna familia, como hablábamos ahorita de la situación? Obviamente las personas se van de una iglesia y se van a otra. ¿Te ha llegado una familia que diga, ¿sabes qué? En aquella iglesia, así, 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 así? Oh, mucha gente me ha llegado así. Pues de eso es lo que estoy tratando de llegar. Sí, pero yo creo que no es un problema que no se puede esconder, pues, o sea, es algo real. Suceden cosas y se tienen que ventilar para enseñar a la gente, sanar a las personas que se fueron dañadas de la iglesia o como sea, ¿me entiendes? Sí, pero yo creo que como pastor ahí tienes que entender cuando llega gente así, dice, si es posible en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Yo creo que como pastor debo entender que tengo otros consiervos que hacen la misma función que mí, y tal vez esta persona fue dañada, fue lastimada, y llegan a la iglesia conmigo y van con esa actitud, hablando mal del pastor, sí, de dónde vienen. Yo creo que dice una de las bienaventuranzas de Jesús, bienaventurados los pacificadores. Eso es ser un pacificador. Y esa es la manera como las personas se sanan. Si tú empiezas, si es cierto, ese pastor, he escuchado cosas de él, sí, pues estás dañando mal a la persona. Ahí empezó mal otra vez. Pero si tú eres un pacificador, sí, y la gente como líder escuchan en ti que estás poniendo unidad, que estás transmitiendo amor y no estás poniendo cizaña, podemos decir en este caso. Echando veneno. ¿Verdad? Pues. Echando veneno. Entonces, yo creo que la gente comienza a cambiar sus perspectivas y ahí es donde comienza la sanidad. Y regresando un poco al tema al tópico de la monopolización, ¿qué piensas o cuál es el concepto que tienes tú acerca de la élite del servicio? Le llamo yo así, porque a veces es difícil entrar a un grupo de servicio, de los que sirven en la alabanza o que sirven en alguna cosa. Entonces, ¿qué tan alto debe ser el estándar de alguien para poder servir? ¿Y qué hacer cuando tienen un círculo cerrado, donde nunca vas a entrar, aunque quieras? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo debería el pastor manejar eso? Volvemos a lo mismo. Un pastor que es llamado por Dios es un pastor que se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces, en mis años como pastor he aprendido más que todo de evaluar. Yo creo que el tiempo es lo clave. El tiempo es clave. No es llego hoy a la iglesia y ya mañana quiero tener privilegios. Yo creo que es uno de los errores más graves que tenemos los pastores, que estamos pasando por frustraciones ministeriales. La frustración ministerial te lleva al grado de encerrarte en un círculo y no dar cabida a alguien que vaya a aportar tal vez algo mejor de lo que tú estás haciendo. Entonces, eso te lleva a ti a tener ese control más que todo en las personas, y por eso se cierran, porque debes de entender que cuando estás frustrado en el ministerio, porque somos seres humanos los pastores, sí. Entonces, cuando estás frustrado en el ministerio, van a surgir todas estas cosas. Entonces, si tú eres maduro en Dios, tú tienes que entender, número uno, si eres maduro en Dios, número uno, la oración es la clave. Luego, tu testimonio es muy importante. Y luego, saber esperar el tiempo para ganarte esa confianza, que vean en ti todas estas cosas. No es una persona que busca de Dios, es una persona que está aportando a la iglesia, es una persona que se ve a través de sus frutos, que es una persona que puede aportar al ministerio. Y yo creo que es Dios el que va amoldando los corazones, porque las frustraciones no son permanentes. Entonces eso es lo que determinaría para poder que alguien sirva. Claro, yo creo que sí.
Cuando es un pastor, y para mantenerlo ahí. pero cuando es un pastor guiado por el Espíritu Santo de Dios. Okay. Cuando es un pastor que quiere tomar el control debido a ciertas cosas que están haciendo, entonces es algo crítico. ¿Por qué? Porque se ha convertido la iglesia más en un negocio que en la casa de Dios. Es que también sucede esto dentro de la iglesia que, por ejemplo, el pastor no está tan cercano a los grupos que sirven o los servidores, solamente se les da cuenta. O sea, por ejemplo, solo tiene la reunión con el de alabanza y le da cuentas a él, pero el resto de las personas no participan en eso, ya sea el de varones, ya sea el de mujeres, o cómo se maneja el liderazgo dentro de las iglesias. Y no hay ese acercamiento, esa comunión. Por ejemplo, yo conozco pastores que oran con los grupos de servidores, que se juntan y hacen ayunos, hacen vigilias con servidores, y como dices tú, en la convivencia pues te das cuenta de todo. Pero hay iglesias que no se manejan así. Entonces de ahí es donde viene como monopolizar las posiciones. Claro, pero recuerda que esto siempre ha existido, o sea, no es algo nuevo. Por eso el apóstol Juan, ¿verdad? Estando en la isla de Patmos, en el Apocalipsis capítulo 2, habla el mensaje a las 7 iglesias. Si tú ves ahí el mensaje a las 7 iglesias, cada una tenía virtudes buenas, pero también tenían algunas cosas que tenían que cambiar. Y cuando dice el apóstol Juan, les escribe, dice, Dios le dice, escribe al ángel de la iglesia. Le está diciendo, escribe al pastor de la iglesia, que han dejado su primer amor. Tienen buenas virtudes, tienen buenas cosas, pero han dejado su primer amor. Yo creo que esa es una alarma de Dios para tu vida, si eres espiritual. Porque si eres uno de ellos, vas a estar ahí en conflicto. Pero si eres alguien que ha discernido y has crecido y madurado en el Dios, yo creo que es el tiempo de moverte de iglesia. Y lo increíble es que puedes generar una relación tóxica dentro de la iglesia. Claro. Y si no, nadie te para, nadie te dice, ya, te aceptan así y eres el tóxico del grupo, de la iglesia. Claro. Y lo pasas a otros. Claro. Y si empiezas a formar un ambiente dentro de todo este rollo de la iglesia, y ya, como dices tú, eso forma un carácter. Y eso forma el carácter de esa congregación. Claro. Por eso vienen los conceptos. En aquella iglesia son así, en esta iglesia son así, o en aquella son así. Y es precisamente por eso. Es increíble. Pero es algo que tenemos que lidiar. Es sí, algo pues que tenemos que lidiar. El apóstol Pablo le decía, no debería de haber entre vosotros divisiones. Pero había divisiones. O sea, es algo que tenemos que lidiar. Pero yo creo que cada pastor estamos llamados a promover la unidad. ¿Y cómo la promovemos? A través de nuestra espiritualidad y de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú expones la palabra de una manera sencilla, concisa y respaldada por Dios, entonces van a venir resultados a la iglesia. Y recuerda que dice que Dios iba añadiendo a su iglesia los que habían de ser salvos. Dios va a ir añadiendo a aquellas personas que van a ser parte de tu congregación, de tu iglesia. Entonces, por lo tanto, yo no tengo que frustrarme. Mi primer división fue mi primer año de pastorado. Tenía 8 miembros. Y se llevaron 7. No, y era mi esposa, mi hija, yo y 5 miembros más que se fueron. Wow. ¿Verdad? Fue mi primer división y fue algo que penetró mi corazón y inmediatamente quise renunciar al llamado de Dios. Te digo, cuando hay un llamado de Dios, en mis 20 años he tenido algunas 3, 4 divisiones, entonces golpea, ¿verdad? Y daña la imagen de Cristo y daña la imagen de la iglesia. Entonces, yo creo que tienes que madurar como líder, como pastor. ¿Te confiaste? Sí. ¿No viste? ¿No quisiste ver? ¿O no creías? Es que el corazón del pastor siempre está para... Está abierto. Está abierto siempre para amar a las personas, como te vuelvo a decir al principio, con respeto, comprensión y aceptación, ¿verdad? Sí. Entonces siempre estamos así, los pastores. Es muy diferente, ¿verdad? A ser un miembro. Pregunta importante y muy, muy importante para este
tiempo. ¿Qué tan importante debería ser la salud mental y espiritual del creyente o del miembro de una iglesia para su pastor? Yo creo que es algo muy fundamental. Recuerda que muchos venimos con un pasado golpeado, un pasado tal vez inestable, y hemos crecido con esas cosas. Una vez más te digo, nunca he tomado una cerveza, un cigarro, droga, nada de eso en mi vida, pero algo con lo que batallaba en mi vida era con el perdón, era con el resentimiento. Entonces Dios tuvo que trabajar conmigo en esa área, y debido a que tuve líderes que me ayudaron, me dieron las herramientas para yo poder cambiar y poder ser alguien diferente. Ahora soy lo que soy debido a esos líderes que Dios tiene por ahí siempre, que te van a ayudar, te van a dar las herramientas, las instrucciones, el consejo, el tiempo que necesitas, porque a veces lo único que ocupa la gente es que uno lo escuche. Sí, es tiempo. Eso es todo. O sea, escúchalos, deja que se desahoguen, que hablen, y uno como ministro también ocupa eso, tener a alguien con quien desahogarse, con quien hablar, con quien platicar. Era una de las preguntas. Y eso es, o sea, es Era lo que una de las necesita. preguntas. Mi pregunta es esto. ¿Tú puedes reconocer una depresión en la gente? ¿Puedes reconocer algún asunto? La depresión es muy, muy, ¿cómo se puede decir? Se esconde muy bien. Las personas pueden parecer que están bien, pero a veces traen cosas que están atravesando. Por eso era mi pregunta de lo importante que es, si es importante para un pastor, o si debería ser importante para un pastor poder identificar asuntos mentales, un problema mental. Y eso no quiere decir que estén locos, No, desquiciados o lo que sea, no. Muy bueno, En las realidad, terapias. en realidad, Son buenas. según la estadística, todos tenemos algo, por lo que vivimos, por un trauma, lo que sea. Entonces, pero hay cosas que son pequeñas, que no tienen tanta relevancia en el creyente, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, si has experimentado que los amigos tuyos que hayas perdido, porque ellos mismos decidieron hacer, tú sabes, y no pudieron identificarlo. Entonces, ¿qué tan importante debería ser para un pastor que está a cargo de una congregación poder identificar esas cosas? Yo creo que como volvemos al principio que te mencionaba acerca de la unidad que habla Jesús, si entendemos este concepto de unidad, tú vas a poder. Yo soy padre, tengo 2 hijas, y yo creo que el amor, la cercanía, la unidad con mis hijas llegó a un nivel que yo con solo verles sus acciones y sus actitudes, yo sé que algo está pasando. Entonces allí donde me tomo ese tiempo, espero el momento adecuado y voy, a veces me acuesto en la cama con mi hija y estamos platicando y le digo, está pasando algo, está sucediendo algo, te puedo ayudar en algo, y eso es lo que ha traído la sanidad y la confianza de mi hija hacia mí para contarme esa cosa que tal vez la está deprimiendo. Entonces, eso mismo pasa dentro de la iglesia, ¿verdad? Si tú tienes confianza con la gente, el amor, la aceptación de quiénes son a pesar de su pasado, ese respeto, esa comprensión, tú vas a saber como líder distinguir cuando una de tus ovejas está pasando algún momento difícil de su vida y ayudarle y darle las herramientas que a veces no siempre tiene que ser una plática con el pastor. A veces tienen que ir a ciertos médicos. Y me imagino que entre más crece la iglesia, más difícil se pone eso. Claro. O sea, son muchas personas, no vas a poder quizá atender. Entonces necesitas ayuda. Claro. Por último, vamos a pasar a los mensajes o los comentarios que nos dieron y que tú puedas estar comentando acerca de cada uno de ellos para que les dejes en claro a ellos que escribieron. Araceli nos escribió de Culiacán, Sinaloa. Dice, creo que la gente nueva se va porque en la mayoría de las iglesias quieren ver un cambio inmediato en las personas.
Dice, regularmente las personas tienen la idea que si te congregas en una iglesia cristiana debes cambiar tu atuendo de ropa y debes dejar de maquillarte o incluso cambiar de amistades. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que más que todo son doctrinas, ¿verdad? Que muchas iglesias, muchas organizaciones formamos y es la regla, ¿verdad? Entonces, yo no me meto en problemas en cuanto a puntos doctrinales, digamos, humanos. Yo sé que ellos lo ven de una manera bíblica, pero en mi concepto yo lo veo como humano, su manera de vestir, su manera de ser las personas. Yo creo que es algo cosmético más que todo en las personas y no debe ser una excusa para alejarte de Dios, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 4:12, le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Te imaginas? Eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Pero depende de la iglesia donde tú vayas, ¿verdad? Sí. Por eso hay muchas iglesias. Entonces, pues, si eso es un problema para ti, entonces, ¿por qué estar peleando contra la corriente cuando Dios ha levantado diferentes ministerios, pastores, con una manera diferente de trabajar dentro de la iglesia? Sí, Enrique nos escribe del DF, de México DF, y dice que él se alejó de la iglesia por el fanatismo y la religiosidad, porque pues él sentía que era mucha presión lo que se le aplicaba a él. Y se querían verme perfecto, y pues yo me alejé. Sí, pues yo le puedo llamar, tal vez, excusas, más que todo. Donde quiera que vayas, van a haber reglas, normas. Si te metes a trabajar a un negocio, si te metes a trabajar a una empresa, van a tener reglas, ¿verdad? Cuando yo llegué a Estados Unidos me exigieron ponerme un uniforme en un restaurante y yo nunca había usado un uniforme, pero tuve que adaptarme al sistema de trabajo, pues, de la compañía, y esa era una de sus reglas y yo quería trabajar en ese lugar. Igual yo no puedo decir quiero ser doctor, pero no quiero usar bata. Quiero ser policía y no quiero usar uniforme de policía, ¿verdad? Quiero ser soldado, no quiero ponerme todo ese montón de cosas. Entonces yo creo que cada iglesia, cada organización tiene su sistema de trabajo. Yo creo que lo más recomendable para una persona así es que visite algunas iglesias con la finalidad de encontrar, no que anden brincando de iglesia en iglesia buscando perfección, porque desde luego que llegaste tú, se echa a perder todo, porque no hay ningún perfecto, no vemos ni uno, pero poder encontrar algunas cosas en común es muy importante. Sí, dice Carlos, nos escribe de Salt Lake City, dice, en estos tiempos es muy raro que una persona se acerque a una iglesia para cambiar de forma de vivir. De un lado te miran para trasquilarte y del otro lado, ¿qué me van a dar? Bueno, yo creo que ese concepto, hermano, volvemos a lo mismo. Es debido a la falta de madurez, crecimiento espiritual, como liderazgo, como pastor también, en cómo vas tú a guiar la iglesia, ¿verdad? Entonces siempre van a haber conflictos. De una u otra manera siempre vas a haber conflictos. A mí me critican que toco muy poquito, otro que esté muy alto el volumen, otro que por qué no uso corbata, otro porque se viste así. Entonces, siempre va a haber la crítica. Entonces, yo creo que si realmente yo quiero un cambio de vida en mi vida, yo necesito pues crecer en Dios y echarle ganas, ¿verdad? Es que a la iglesia donde yo sienta que voy a encajar, voy a entrar, aunque hayan algunas cosas cosméticas que no estoy de acuerdo, voy a dejar cómo Dios trabaja en mi vida y ese se llama crecimiento espiritual. Sí, es que también aquí en Estados Unidos las iglesias tienen muchos recursos y hacen mucha ayuda social y altruista. Entonces hay gente que sí va definitivamente a que se les dé algo. Y si están pasando por una situación deplorable, pues es bueno ayudarles. Claro. ¿Entiendes? Para eso está la iglesia. Claro. Esta respuesta está extensa. Es de
de Antonio, nos escribe de Idaho. Dice, la gente se va de la iglesia por problemas con liderazgo o con otros miembros. Algún problema serio que no puede ser resuelto. Dice, otra razón es cuando la gente se ofrece rápido por cualquier cosa en la iglesia y pues no buscan remediar la situación. Y mejor se van, andan de iglesia en iglesia. Todos conocemos alguno, dice. Otra razón es que pasando hoy es porque miran a cristianos decir que son creyentes, pero viven una vida diferente fuera de la iglesia. Un mito es que la gente cree que todos los pastores se hacen ricos con las ofrendas y diezmos. Bueno, son conceptos personales, no quiere decir que esté en la razón. Todos tenemos el derecho y la opinión de expresar de lo que vemos, lo que sentimos o entendemos. Pero no quiere decir que todo tiene el respaldo de Dios o bíblico, ¿verdad? Son conceptos humanos que siempre tú de una u otra manera tienes que confrontarlos, ¿verdad? Claro, hay pastores que se lucran del evangelio de una manera exagerada, pero estamos aquellos que nos dedicamos al ministerio tiempo completo con la finalidad de crecer, mejorar en el aprendizaje bíblico, porque formar un sermón no es de una hora. Yo en lo personal, pues me tomo 3, 4 días para formar un sermón que lo voy a dar en 30, 40 minutos un domingo. Entonces, no puedo generalizar todo dentro de la iglesia. Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, siempre va a haber gente de un lugar a otro. O sea, es algo que, es algo inevitable, la verdad, debido a nuestra naturaleza como humanos, que siempre somos atraídos a complacernos a nosotros mismos y no a Dios, ¿verdad? Sí. El último comentario, porque ya el tiempo está, nos escribe Sujei de West Jordan, dice, porque no, dice el número 1, dice, menciona 3 razones principales por la gente se va de la iglesia, porque la gente se va de la iglesia. 1, porque no somos perfectos y la iglesia se la dan de perfectos. 2, al principio están muy interesados en ti. Solo es para jalar personas y después se vuelve hipocresía. El 3, por adoctrinamiento o control. No permiten cuestionar lo que dice el pastor o líder. Recibes bendiciones si donas a la iglesia, pero no es permitido apoyar tu propia cuenta a los que tú sabes que necesitan. Apoyar por tu propia cuenta a la gente que lo necesita. Uh-huh. Dice, te hacen sentir solo. Esta es la verdad. Controlan o juzgan con quien te relacionas. Te hacen sentir culpa, miedo, señalan, te humillan a quien piensa diferente, demonizan emociones, te hacen dudar, te hacen pues todo, tristeza, rabia, sexualidad, intuición. Crean dependencia emocional o espiritual hacia la comunidad o el líder. Dicen o piensan que si te vas, eres rebeldes. Aíslan a las personas, familias y el círculo se hace pequeño. Entre miembros de la iglesia ya no es bien visto que te juntes con personas o pecadores. Bueno, es expresar tus frustraciones a lo que has vivido dentro de una iglesia. Y volvemos otra vez a lo mismo. Empezamos, hay infinidad de religiones. Solo en la India existen más de 33,000 religiones. Solo en la India. Sí. Dentro del cuerpo cristiano habemos miles de iglesias, denominaciones, donde hemos formado nuestros conceptos, nuestras doctrinas, nuestra forma de vivir, nuestras reglas. Entonces, eso es lo bonito del Evangelio de Jesucristo, es que tú no te encierras a una sola cosa, sino que nuestra única regla de fe es la Biblia. Entonces, independientemente a cualquier organización, iglesia, donde vayas, si esa iglesia tiene como regla eso, entonces tú tienes la libertad de permanecer allí o buscar un lugar donde tú puedas crecer espiritualmente, ¿verdad? Sí. No es fácil. Sí, no es nada fácil buscar una iglesia sana, pero les puedo decir que sí hay iglesias sanas. Sí, definitivamente tiene que haber. Claro. Sí, bueno, pues Progresivo, primer capítulo llega a su final.
Este es un espacio para que puedas expresarte, ser escuchado a través de mensajes, audios, lo que gustes. Puedes aportar al siguiente tema. Durante la semana estaremos compartiendo en el grupo de Progresivo. Y bendiciones, Fabio, gracias. No, gracias a ti, Javier, por invitarme. Aquí. Gracias. Y esperemos que nos acompañes en otra ocasión. Claro. Progresivo Podcast, cada viernes a las 7 de la tarde por Positiva Stream.